Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en el tiempo, caminando ya en semana décima del tiempo ordinario. Avanzamos escuchando la palabra. Hemos escuchado a Marcos. Vamos a empezar a escuchar al evangelista Mateo con toda la fuerza, con la contundencia de los primeros capítulos. Ya los hemos escuchado, la genealogía, cuando Jesús es pequeño, todas las narraciones, hasta comenzar en el capítulo 5, 6 y 7, lo que conocemos con el discurso del Sermón de la Montaña. Hoy tenemos el capítulo 5, versículos del 1 al 12. Se nos abre el contenido del primer gran discurso que nos da Mateo de lo que Jesús enseñó. Vamos a escuchar atentamente porque este es el discurso central del reino. Por eso, en el primer momento, vamos a abrir el oído y a escuchar la proclamación del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús, el gentío subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la presencia, la gracia del Espíritu para comprender esta bienaventuranza, esta felicidad de comprender a Jesucristo, que nos ha dado el reino. Él es el reino, y que nos muestra cómo aquellos que lo siguen tienen la felicidad. Por eso son dichosos. Quien tiene el Espíritu tiene el reino y es feliz. Pues aquel que nos hace felices es el Espíritu. Pidámosle que pueda venir hoy y comprendamos esta palabra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, llénanos de la bienaventuranza, de la alegría, de comprender qué es lo que nos hace felices, quién es el que nos hace felices y cómo comprender la vida con los ojos y la sabiduría divina. Amén. El primer momento es esta lectura del texto. Objetivamente, ustedes y yo volvemos a leerlo varias veces. Capítulo 5 de Mateo, versículos 1 al 12. Miremos todos los detalles, las palabras, la introducción. ¿Qué dice Jesús? ¿Dónde está? ¿Qué gestos hace? El principio. Y empieza a decir unas sentencias claras de alegría. ¿Cuáles son? ¿Cuántas son? Cada una que detalla. Por eso varias lecturas, lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón para pasar de lo que dice objetivamente el texto a lo que hoy nos da a nosotros el comprender cuál es la felicidad más plena del seguimiento de Jesús, para que lo llevemos a la meditación. Estamos en el camino después de haber celebrado la Gran Pascua con Pentecostés, con Domingo de Trinidad, con Domingo de Corpus que hemos celebrado ayer, que es celebrar la presencia de Dios que se ha hecho comida para un memorial que se actualiza todos los días en el gran milagro del amor. Y poder participar de la Eucaristía y tener comunión con Jesús es tener la dicha y el gozo de la presencia de Dios. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero para comprender bien cómo caminar en la vida, comprender la presencia real de Jesús en la Eucaristía y vivir de modo a
tener una comunión plena con Él, pues hay que tener esta nueva propuesta de Jesús de la vida del reino. Y hoy las bienaventuranzas nos presentan cómo vivir felices en Dios. Hay que comprender bien cómo en el Antiguo Testamento Moisés había subido al Sinaí, allí había recibido 10 mandamientos y esos mandamientos eran como una recomendación para vivir en Dios como adoradores del Dios que los sacó de la esclavitud y que los fortalecía caminando en un pueblo en el desierto para que cumplieran unos criterios en relación a Dios y en favor en relación a los hermanos, y esto les permitiría vivir en justicia en los preceptos del Dios del Sinaí, del Dios que los rescató y que los sacó de la esclavitud de Egipto. Ahora Jesús nos lleva a que esos mandamientos no se queden en solo no, sino ir más allá. Y es no solo decir, es que no debo hacer esto, sino que es, soy feliz si voy y si hago esto. Y si verdaderamente comprendo el reino de Dios. Y cuando uno va comprendiendo estas sentencias en la sabiduría de Dios, porque hay cosas que si uno las mira en la sabiduría del mundo no se comprenden y dice, bueno, Dios como dice que felices los que lloran, que felices los perseguidos. Bueno, y varios sentidos de aquí hay que ubicarnos bien sobre qué felicidad habla Jesús. Y aquí miremoslo cómo verdaderamente Él empieza, conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Y eso es el inicio de los evangelios. Y Mateo después nos va a decir cómo precisamente vivir en este reino, quién es el reino sino Jesús, y cómo Él nos lleva precisamente a vivir en sentido positivo, es decir, no negativo, no hagas, sino haz esto, vive de esta manera, ten esta concepción de la vida. Y entonces la primera bienaventuranza es pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hay que comprender claramente, lo hemos dicho enfáticamente, aquí más allá de la pobreza o riqueza sociológica de tener o no tener bienes, pobre de espíritu es una actitud, inclusive de los anahuim, también de los pobres y afligidos que vivían en Israel, pero ponían su confianza en Dios. Y aquí hay una invitación de una actitud a siempre estar abiertos a poner nuestra fuerza en Dios, nuestras expectativas, nuestra vida. Y el pobre de espíritu no es el apocado, el disminuido, no, el pobre de espíritu es el que enfrenta la vida con confianza en Dios, sabiendo que es su todo. Todo. Y eso lo comprenden los humildes de corazón, los sencillos, y los puede haber de aquellos que tienen o no tienen bienes. Los que tienen bienes tienen de pronto una tentación y una tendencia a decir, yo pongo mi confianza en los bienes, y en eso sí tenemos que tener cuidado. Pero hay gente que teniendo bienes es pobre de espíritu porque sabe que su confianza no está puesta en lo que tiene, su confianza está puesta en Dios, que es el que le da todo. Entonces hoy, ser pobres de espíritu es todo lo que se tiene, tenga si no se tenga, todo se emplea para buscar la santidad, para buscar la santidad. ¿Qué hacen rico humanamente al hombre? Los bienes, las posesiones, pero moralmente también los afectos, los lazos de sangre, las amistades, las capacidades intelectuales, los cargos públicos. Todo hay que tenerlo en un sentido moderado, en cuanto a los bienes y en cuanto a los afectos, y cómo estos no nos quitan el primer lugar que debe darse a Dios y toda la confianza que se pone en Él. Y quien desmoderadamente se aficiona a alguna cosa, desmoderadamente va pecando y le va colocando el lugar de Dios al que solo Él puede tener. Por eso, pobre de espíritu hoy, teniendo o no teniendo bienes, todo nuestro ser debe estar puesto a los pies de Jesús. Ese es feliz. Porque hay muchos que ustedes ven y que tienen mucho dinero y que no son tan felices. Hay unos que teniendo o no teniendo, pueden ser muy felices porque se levantan y trabajan y saben que su vida está puesta en Dios, y si no tienen bienes, pues Dios es su todo. Y aún otros no teniendo, no empiezan a odiar ni a envidiar, sino que viven en Dios y Dios siempre será su respaldo. Es una actitud que va más allá, vuelvo y repito, de la pobreza o riqueza sociológica. Que hoy podamos decirle a Dios que se le ama sobre todas las cosas y nuestra mayor riqueza es Él,
Ese es el pobre de espíritu, el que comprende esto. Entonces, todos los afectos, todas las riquezas que Dios nos ha concedido se emplean para poner la confianza solo en Dios. Y si no se convierten en ídolos, sino que son medios para la vida, pues eso nos invita a decir: Dios, eres mi riqueza. Y aquí la síntesis de nuestra vida es conquistar a Dios. Y quienes conquistan a Dios significa que tienen el reino de los cielos, y esos son felices. Y esta nos abre a las otras felicidades. Y es: bienaventurado de mí, de los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Uno dice: ¿quiénes son los dueños de la tierra? Muchas veces los poderosos de la tierra son los que conquistan, avasallan, tienen poderes, pasan por encima de los demás. Y el dueño es Dios. Aunque Satanás aparezca como el reino del mundo, el dueño de la tierra es Dios. Y lo da a aquellos que tienen mansedumbre. Porque los tiranos pareciera que triunfan en los otros y en los corazones de los otros, y resulta que no tienen el corazón de los otros, sino que los aplastan y los dominan. Los mansos son los que verdaderamente se van ganando el respeto de los demás. Los iracundos, los prepotentes, creen que son dueños de corazones, y solo los mansos van mostrando que el único corazón es el de Dios, y así se va ganando a muchos para que tengan la tierra que es de Dios, este reino del mundo donde vamos a entrar con toda la fuerza, donde supuestamente Satanás gobierna con estas concupiscencias hacia el dinero, hacia las pasiones y hacia el yo. Dios nos permite hoy mirar que el que verdaderamente es feliz es el que tiene mansedumbre, y con la mansedumbre vive en el amor. Y en últimas, vivir en el amor es tener a Dios, y es de la misma manera como el pobre espíritu pone toda la confianza en Él y comprende que aquellos que tienen la mansedumbre conquistan espíritus para Dios y hacen que este mundo posean a Dios. Los que vivan dentro de esta tierra con la mansedumbre del corazón, con una actitud distinta a la soberbia, al querer pasar por encima de los demás, tienen una felicidad que se va llevando a los demás y va dando posesión de la tierra a aquellos que son posesión de Dios y que lo dan a otros con su ser y con su forma de actuar. Y pasamos a aquellos bienaventurados que lloran, porque ellos serán consolados. Y no es que Dios haya inventado el sufrimiento, no lo inventó Dios. El dolor existe en la tierra porque el mismo hombre, cuando se separó de Dios, lo permitió. Y es el mismo hombre muchas veces el que le arranca las lágrimas al mismo hombre, o situaciones que pasan en el mundo por el desorden que permitió el hombre que se introdujera en esta plenitud que Dios había creado. Entonces, ¿cómo hacemos que cuando llegan las lágrimas, porque estamos en este mundo, ponemos estas lágrimas en el corazón de Dios, sin soberbia, sin rebelarnos? Porque inclusive miremos que muchas veces cuando llegan las lágrimas al corazón, los hombres y las mujeres, cuando se toman bien la actitud, esas lágrimas hacen como al hombre más adulto, reflexivo, inteligente. Los que han llorado, los que han sufrido, conocen el dolor y entonces comprenden más al otro cuando llora y cuando sufre, y saben entrar y ayudar en la vida del otro. Y entonces, cuando se ha comprendido que muchas cosas que están fuera del entorno de Dios dan lágrimas, pues se llora en el corazón de Dios y viene todo un consuelo. Y viene toda una fuerza, y por eso entonces los que lloran serán consolados por Dios. Porque Dios comprende que el hombre tiene sufrimientos y que ha entrado en el mundo muchas cosas que Él no creó. Dios no creó ni el mal ni el sufrimiento. Pero a los que sufren y a los que ponen su corazón en Él y ponen las lágrimas en Él, Dios los respalda. Y unen su pasión a la pasión de la cruz de Cristo. Y eso tiene un sentido redentor. Y vuelvo y repito, los que han vivido la dureza de la vida y han tenido lágrimas, comprenden las lágrimas de los otros. Ese es el sentido. También aparece los que tienen hambre y sed de la justicia. Todos los seres humanos tenemos hambre y sed del alimento físico y de la sed para apagar, del líquido necesario para apagar la sed. Y buscamos cómo trabajar y cómo darle al cuerpo y saciar el hambre y la sed. Aquí nos hablan otra de cómo saciar el hambre y la sed del alma con la sabiduría de Dios, y cómo verdaderamente está
sabiduría de Dios, esta búsqueda incesante que tiene el ser humano de Dios, ya no solo alimenta el cuerpo, sino el alma, como lo veíamos ayer con el Corpus Christi. Cuando nos alimentamos de Dios en su presencia, vamos saciando el corazón. Y esos que tienen hambre y sed de la justicia, de vivir justamente en los criterios de Dios, van comprendiendo que el ser humano va más allá solo de alimentar el cuerpo y que necesita, el alma clama alimento, es decir, presencia de Dios en su vida. Y llega un momento en que inclusive ni si solo la inteligencia ni muchas cosas ya lo van como dándole sentido de vida, sino que necesita a alguien, y el ser más profundo, venimos de Dios y hacia Él vamos, y solo el Dios puede sanar esta hambre y sed que tenemos. Y el que vive en Dios es justo y se ajusta a sus criterios y enseña a los demás cómo ser saciados con la presencia de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dios vendrá a darle la plenitud a aquellos que lo buscan con sincero corazón. Y ya no hay necesidad de estarse, perdónenme la expresión, de hartando y llenándose de cosas. Solo Dios va dando la alegría y la plenitud. Y aparece: bienaventurado de mí si soy misericordioso, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia, tener compasión de las miserias del otro. Y entonces aparece aquí como todos tenemos necesidad de todos. Nadie puede decir, no, yo no necesito de los otros, no necesito compasión. Y qué bueno que aparezca todo este corazón de Dios que se ha presentado en Jesús y que nos enseña si Dios ha tenido misericordia del hombre, ¿cuánto nosotros no más debemos ser misericordiosos con los desnudos, con los que no tienen techo, con los que sufren por distintas circunstancias en el mundo? La tentación sería decir, no, yo soy bueno, entonces pues yo no tengo compasión de nadie porque yo soy perfecto, o yo soy rico y no necesito de la ayuda de los otros. Todos somos necesitados. Y Dios nos ha dado la fuerza de mostrar su ejemplo, de su misericordia, que es Jesucristo, y cómo vivir en esta misericordia, esta fuerza de una vida transformante, de mirar la vida de los otros, meterse en sus zapatos, tener misericordia. Y quien Dios ve actuando así, pues Dios obtiene para él misericordia. Alcanzarán este amor, corazón, este amor del corazón de Dios, de las miserias del hombre, y él se compadece, y sobre todo de aquellos que saben ver las realidades de los otros a través del amor y de la misericordia. Bienaventurados los que son limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dios es pureza, así de sencillo, y el paraíso es un reino de pureza. Y Dios, que es puro, tiene la fuerza para entrar en el corazón de los que viven ya el cielo, los que quieren vivir en Dios. No piensan mal de los otros, no tienen malas intenciones, no tienen malicia, no hacen cavilaciones, no lo aplastan a los otros, no actúan para acabar con los otros, sino que su corazón es puro, también de pensamiento, de sentimiento, de emociones. Y entonces, quien tiene a Dios alcanza cambios radicales en su vida, inexplicables, grandísimos. Se hace sabio, santo, fuerte y vive en la pureza del corazón de Dios. Y entonces, ¿qué cosa es la vida de quien ve a Dios? Una bienaventuranza. Es una bienaventuranza tener el corazón limpio. Qué tristeza sería, ojo a esta pregunta, querer privarnos de un premio tan grande y de una vida de felicidad en Dios por una fétida impureza, por un corazón malicioso, por un corazón de avaricia, de soberbia, de egoísmo, de lujurias. El puro ve a Dios desde ya. Los santos veían a Dios en su vida. Y no era cosa rarísima, es que Dios está en lo más profundo de nuestro corazón para que lo busquemos y lo encontremos, pero con los mejores sentimientos y con la íntima intención del corazón de la pureza del alma. Y esto nos permitirá vivir en su alegría. Bienaventurados si tengo espíritu de paz, porque los que trabajan por la paz serán llamados hijos de Dios. La paz es amor, Dios es amor. Mientras la guerra es odio, Satanás es división y es odio, Dios es paz. ¿Qué queremos vivir? No puede llamarse uno hijo de Dios, ni puede decirse que un hombre es su hijo si tiene un espíritu irascible, si busca la pelea, si busca dividir. Estos traen tristeza y eso trae lágrimas al hombre. Dios trae unidad, Dios trae fuerza de comunicación, de perdón,
de ser pacíficos. El pacífico difunde la paz aún sin palabras. Grabemos eso en el corazón. Difunde la paz aún sin palabras. Porque el pacífico tiene el Espíritu de Dios y difunde este aceite suavísimo que es el Espíritu que emana de los hijos de Dios. Y produce una luz en medio de la tiniebla, porque la tiniebla son humos y rencores. Y resulta que el pacífico busca que verdaderamente se calmen todas esas hordas y esas intenciones de guerra y de odio. El pacífico tiene al Rey de paz, que es Jesucristo. Y aún en el mundo de la contienda, quien sabe vivir en esta paz de Dios, tiene esa fuerza, esa alegría de llevar esa alegría, esa paz en medio de la división, en medio de este contundente mundo que quiere meternos en una espiral de odio. Bienaventurados los que verdaderamente son perseguidos por causa de la justicia. Qué bueno comprender hoy que Dios siempre respalda a aquel que lo busca. Y es claro que el que busca vivir en Dios tiene persecución, lo ha dicho el Señor, tiene dificultades, aquel que quiere ajustarse a sus criterios, porque el mundo le gusta la mentira, le gusta la pelea, y muchas veces el que quiere vivir en el mal odia al bueno. Entonces, como la bondad de uno aparece y esto hace que se refleje la maldad de otros en el mundo, y esto no le gusta. Por eso la fe del creyente verdadero hace aparecer muchas veces más viva la hipocresía de los que quieren parecer buenos, pero son falsos. Y entonces hoy verdaderamente Dios puede entrar y dar justicia, fuerza, gracia a los que perseveran, si son perseguidos por vivir en rectitud los mandamientos de Dios. Y por eso hay una felicidad que tienen los que sufren, inclusive los que llegan al martirio, los que inclusive con la fe demuestran que se han ajustado plenamente a Dios. Y la otra que sigue es consecuencia: bienaventurados se me ultraja y se me calumnia por causa de Jesús. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo, porque de la misma manera persiguieron los profetas anteriores a ustedes. Entonces, procurar que el nombre de nosotros esté escrito en el reino de los cielos. No importan los ultrajes, las calumnias, las persecuciones, verdaderamente que podamos no tener miedo a nada. Que la contundencia del seguimiento de Jesús sea una fuerza para enfrentar todas estas persecuciones. Inclusive haya felicidad aún en estas dificultades. Y que podamos verdaderamente comprender estas bienaventuranzas como una alegría de la presencia de Dios en nosotros, que nos lleva a vivan en la felicidad de buscar a Dios con sincero corazón, porque ellos tendrán el reino de los cielos. Busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El reino de Dios es Jesucristo. Él es nuestra felicidad. ¿Somos bienaventurados o no? ¿Cómo nos metemos nosotros cada uno en estas bienaventuranzas que hemos visto? ¿Cómo Jesús nos invita a ir más allá del no solo no hagan, sino venga, vivan así y busquen la felicidad? Sean pobres de espíritu, es decir, pongan su confianza en el todo. Acuérdense que el que pone todo el todo le da todo, y pone toda su vida en Dios, y aprende a ser misericordioso, y aprende a ser pacífico, y aprende a ser limpio de corazón. Entonces va viendo a Dios y tiene la capacidad de tener la fuerza cuando lo persiguen, cuando lo tratan mal por vivir en la rectitud de Dios, y tiene la fuerza para enfrentar las lágrimas o enjugar las lágrimas de otros en el corazón de Dios, y tiene la mansedumbre para que el mundo se llene y este mundo posea la presencia de Dios, y tiene la fuerza para que verdaderamente el mundo viva en unos criterios muy distintos de los del mundo, sino en los criterios de Dios, porque Él es el creador, Señor y dador de vida. ¿Cuántos ustedes y yo hoy entonces aceptamos esta palabra y hacemos oración? Padre, haz que seamos bienaventurados por conocerte, amarte y adorarte, por ser pobres de espíritu, es decir, poner toda nuestra vida delante de ti, con limpieza de corazón, con pureza de corazón, con ser pacíficos, con presentar todas nuestras luchas, nuestras tristezas, nuestras lágrimas, toda la fuerza de esta sed y hambre de justicia, es decir, de vivir en tus criterios, para que esta generación te conozca y te ame. Amén. Cuarto momento,
Coloquen su vida a la luz de las bienaventuranzas y miren cómo ser bienaventurados hoy. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. ¡Feliz día para todos!